Dios les bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Tumulto en Hechos, capítulo 19. Señor y Padre Celestial, eres maravilloso, te adoramos, te damos toda gloria y toda honra. Te agradecemos, Señor, por siempre estar presente, cuidarnos, por bendecirnos, Padre, y por nunca darte por vencido de nosotros. Siempre continuar buscándonos, tocando la puerta de nuestros corazones diariamente. Ahora te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, ya, Señor, que estamos ya casi terminando el libro. Señor, nos estamos acercando al final del libro de Hechos, un libro tan importante para el establecimiento de lo que es la iglesia, como la conocemos hoy día, mi Dios. Ayúdanos a aprender de las dificultades que pasaron en aquellos tiempos y también cómo podemos abrirle la puerta al Espíritu Santo para que venga y more y nos guíe para poder tomar decisiones que sean edificantes a las vidas de los que nos rodean y no dañinas. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, pues acá el capítulo 19 de Hechos nos muestra, ¿verdad?, que poco después de que Pablo regresó de su seguido viaje, era tiempo de salir al tercero. Y entonces, si buscan el capítulo 18 del 22 al 23, puede ver la conclusión de su viaje y el breve periodo que le tomó dar sus reportes en Antioquía y también el comienzo del próximo viaje. Entonces, en Éfeso, el mensaje del Evangelio de Pablo produce algunas de las respuestas más grandes y fuerte oposición también que en ningún otro lugar en que él visitó. Dejando la ciudad literalmente como si nada, más tarde Pablo regresa para recibir una despedida triste en Miletus. Y desde ese punto en adelante, él está determinado a visitar a Jerusalén sabiendo muy bien la recepción que lo esperaba entonces en este lugar. El capítulo 19 nos muestra que Éfeso era la capital y el centro comercial principal de la provincia romana de Asia, que en el día de hoy es parte de lo que es Turquía en el día de hoy. Centro de transporte marítimo y terrestre, a la par de Antioquía en Siria y Alejandría en Egipto. Era una de las grandes ciudades en el Mediterráneo. Entonces Pablo permaneció un poquito más de 2 años allá en ese lugar, en Éfeso, y desde allí escribió su primera carta a los Corintios para enfocar diferentes problemas que enfrentaban. Y más tarde, durante su prisión entonces en Roma, Pablo escribió una carta a la iglesia en Éfeso, la epístola de los Efesios. Así que cuando usted ve, hermanos, en la Biblia, que en la primera página de alguno de los capítulos dice epístola a, epístola se refiere a cartas. El capítulo 19 del 2 al 4 vemos que el bautismo de Juan fue una señal de arrepentimiento de pecados solamente, no un indicio de nueva vida en Cristo. Y como Apolos en el capítulo 18 del 24 al 26, estos creyentes efesios necesitaban más información en cuanto al mensaje y el ministerio de Jesucristo. Por la fe creían en Jesús como el Mesías, pero no entendían el significado de la muerte y resurrección de Cristo ni la obra del Espíritu Santo tampoco. Ser cristiano, hermanos, involucra un cambio de actitud que es un arrepentimiento y también volverse hacia Cristo, que esa es la fe. Estos creyentes estaban incompletos. Según el libro de Hechos, los creyentes recibieron el Espíritu Santo de diversas formas. Por lo general, el Espíritu Santo llenaba a una persona en cuanto profesaba su fe, así mismo en Cristo. En este caso, sin embargo, Dios permitió que fuera después porque el conocimiento de estos discípulos era incompleto. Dios le confirmó a estos creyentes que en un inicio no sabían del Espíritu Santo, que también formaban parte de la iglesia. La plenitud del Espíritu Santo les confirmó como creyentes. El Pentecostés fue el derramamiento formal del Espíritu Santo a la iglesia. Y otros derramamientos en el libro de Hechos también fueron la forma de Dios para añadir miembros nuevos también a sí mismo a la iglesia. Entonces, el Pentecostés fue el derramamiento formal del Espíritu Santo, como digo, y estos miembros nuevos, ¿verdad? Pues ahora se ve lo que es la señal de la verdadera iglesia, ya que no era solamente simplemente la buena doctrina, las buenas acciones, sino lo que era también la obra del Espíritu Santo.
Cuando Pablo impuso sus manos sobre estos discípulos, estos recibieron el Espíritu Santo de la misma forma que los discípulos en Pentecostés. Eso también sucedió cuando el Espíritu Santo vino a los gentiles. Fíjese, no a los judíos, sino que vino a los gentiles en el capítulo 10, versículo 45 hasta el 47 de Hechos. Entonces Pablo habló en la sala de conferencias de esta escuela, la que por general se usaba en la mañana para enseñar filosofía, pero quedaba desocupada durante la parte calurosa del día entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, debido a que muchas personas no trabajaban durante esas horas, venían para oír así mismo la predicación de Pablo. Capítulo 19, versículo 10, cuando se hace referencia entonces a lo que es Asia Menor, es lo que hoy en día es Turquía. Durante este tiempo, Pablo y sus colaboradores difundieron el Evangelio a través de esta tierra. Los judíos viajaban de ciudad en ciudad diciendo que sanaban y echaban fuera demonios para ganarse la vida. Y en su conjuro recitaban a menudo una lista completa de nombres de diferentes deidades para asegurarse, ¿verdad?, de incluir la deidad correcta. Y aquí trataban de usar el nombre de Jesús en un esfuerzo de igualar el poder de Jesús, ¿verdad?, con lo que era el poder de Pablo, no entendiendo, ¿verdad?, que no era el poder de Pablo, sino que era Jesús. Capítulo 19 del 13 al 16, muchas personas de Éfeso participaban de lleno en exorcismo y prácticas ocultistas también. Para su provecho, a los hijos de Seba, por ejemplo, quedaron impresionados con las obras de Pablo, cuyo poder para echar demonios vino del Espíritu Santo, no de brujos, y obviamente era más poderoso que el de ellos. Ellos también descubrieron, sin embargo, que uno no puede controlar ni imitar el poder de Dios. Estos hombres invocaron el nombre de Jesús sin conocerlo. Y el poder para cambiar personas, hermanos, radica en Cristo, no en nosotros. No es suficiente recitar su nombre como un amuleto mágico. Él obra solo a través de quienes escoge. Algunas veces, hermanos, hay personas que se ponen cadenas o se ponen o usan como amuletos, ¿verdad? Y tienen, vamos a decir, una misma cruz, que no esté diciendo que sea malo, ¿verdad? Pero la gente que tienen, vamos a decir, la cruz, y entonces, como aquí yo tengo la camisa, la cruz, y cogen y le dan un beso como si eso le va a traer buena suerte. Hermanos, si no es buena suerte, no es mala suerte, ¿verdad? Es confiar que Dios se encargará y poner las cosas en las manos de Dios. Es la fe que tenemos de que nuestro Dios se encarga de todo. En el capítulo 19, 18 al 19, Éfeso se consideraba un centro de magia negra y otras prácticas también ocultistas. La gente recurría al hechizo en busca de salud, felicidad y también cuando tenían problemas en su matrimonio, buscando el éxito en el matrimonio también. La superstición y la hechicería eran prácticas comunes. Dios es claro al prohibir dichas prácticas, como dice Deuteronomio 18, del 9 al 13. Por favor, hermanos, anote esa cita, léala, porque algunas veces, ahora mismo en el año 2025, hermanos, hay gente que son creyentes, que son cristianos y que todavía le han abierto la puerta a estas cosas de la magia negra dentro de sus propios hogares, utilizando quizás um, velas, utilizando inciensos, utilizando cosas, ¿verdad? Poniendo imágenes, fotos, eh, fragancias, diferentes tipos de cosas que supuestamente, dice que religiosamente hablando le van a ayudar porque va a un lugar, a una tienda religiosa y le dice, sí, si pones estas cosas acá, eso va a ser de bendición. Hermano, la bendición es de Cristo y eso es todo. No necesitamos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo aquí, esto es una cruz, esta cruz viene de Israel. Esta cruz yo no la tengo aquí, hermano, porque tenga poder. Yo tengo esto aquí como un recordatorio, ¿verdad? Del viaje que hice a Israel. Entonces, ¿verdad? Esta cruz que está aquí, que la hizo uno de mis hijos, eh, esta cruz, pues, es un recordatorio, por como ven, está vacía, de que Cristo no está aquí, de que Cristo resucitó. Así que, ¿verdad? Uno tener cosas como recordatorios, ¿verdad? Recibiremos fuerzas como el águila, ¿verdad? Recordatorios de versículos bíblicos. No es que esto tenga ningún tipo de poder, sino es un recordatorio de la palabra de Dios. Hay que tener cuidado y mucha cautela, hermanos, que no caigamos en una práctica pecaminosa con las cosas que traemos dentro de nuestros propios hogares. Así que, en realidad, hermanos, esto que voy a decir es una oración un poquito dura, pero es la realidad y es bíblica. No podemos ser creyentes, hermanos, practicando el ocultismo.
No podemos. Ay, pero es que estoy acostumbrado, espero que eso. Mire, hermanos, hay cosas culturales y prácticas culturales, ¿verdad? Que existen que van en contra de la palabra de Dios. Y cuando nosotros somos educados y aprendemos estas cosas, hermanos, tenemos que cambiar y tenemos que arrepentirnos de eso y no hacerlo más. Y no decir, no, pero es que en mi país no tiene nada que ver. Porque, hermanos, recuerden que estamos en esta tierra, somos ciudadanos celestiales, no ciudadanos aquí terrenales. Tenemos que buscar agradar a Dios y honrar a Dios con nuestras vidas, no lo que dice la sociedad a nuestros alrededores. Entonces, la magia negra o la hechicería también son cosas con las cuales no podemos tener contacto. Una vez que empiece a curiosear en estos campos, hermanos, es extremadamente fácil que llegue a obsesionarse con ellos porque Satanás es muy poderoso. Hermanos, hay gente que se mete con el horóscopo, que se mete con las tarjetas, con los naipes, ¿verdad? Para buscar el futuro, jugando juegos de mesa, ¿verdad? Juegos como, por ejemplo, no quiero ni decir el nombre, pero ese juego que tiene un triángulo así, tiene letras, ¿verdad? Eh, ese mismo juego, ¿verdad? Que, que a veces la gente lo utiliza tratando de conectarse con los del más allá, con las cosas del más allá. Mire, hermano, si usted tuvo una experiencia o ha escuchado de alguien que tuvo una experiencia donde quería hablar con un ser que falleció, a mí la persona le cuenta que habló con un ser que falleció, le voy a explicar algo. No habló con el ser que falleció. Lo que terminó hablando, hermano, fue con un espíritu y son demonios. Demonios, hermanos, que están al tanto de muchas cosas que pasan, ¿verdad? Cosas que nosotros compartimos con nuestra boca que pueden escuchar, acciones que nosotros hacemos que pueden ver. Tengamos mucha cautela con esto. Y esto es lo que estaba pasando entonces ahí. Es en Éfeso, un centro considerado, era un lugar como un centro de la magia, del ocultismo, magia negra y todas estas cosas. Pero hay que entender que el poder de Dios es aún mayor, como dice Primera de Juan 4:4 y también Apocalipsis capítulo 20 versículo 10. Si se ha mezclado con el ocultismo, hermano, aprende una lección de los Éfesos, de los de Efesios, y apártese de todo lo que puede mantenerle en la trampa de dichas prácticas. Pablo menciona a Timoteo con detalles en los libros de Primera y Segunda de Timoteo. Erasto era un seguidor fiel de Cristo y no solo fue un útil colaborador de Pablo, sino que también fue tesorero de la ciudad y de Corinto, como dice Romanos 16:23. Cuando se habla del capítulo 19, versículo 23, que lo mencioné anteriormente, pero para los que no escucharon, cuando se mencionan los del camino, hermanos, ¿verdad? Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los del camino son los seguidores de Cristo, vendrían a ser técnicamente los cristianos, vendrían a ser los miembros técnicamente de lo que es la iglesia. Um, entonces, el capítulo 19, 24 habla que Diana, que era la diosa de la fertilidad, representaba una escultura femenina con numerosos pechos. Hermanos, hay que entender que cuando yo digo la palabra Dios, es diosa con D minúscula, no con D mayúscula. Solo hay un Dios con D mayúscula. Los demás son dioses con D minúsculas. Una enorme estatua de ella que se decía que venía decía que venía supuestamente del cielo en el capítulo 19:35, estaba en el gran templo de Éfeso. Ese templo era una de las maravillas del mundo antiguo. La fiesta a Diana incluía orgías salvajes y también juergas. Es obvio que la vida religiosa y comercial de Éfeso reflejaba el culto de la ciudad a esta deidad pagana. Cuando Pablo entonces, hermanos, predicó en Éfeso, Demetrio y sus colegas plateros no estuvieron de acuerdo con su doctrina y su enojo se puso muy grande en cuanto a la predicación que estaba compartiendo, ya que estaba viniendo en contra de las ganancias de ellos. Hacían estatuillas de plata de la diosa Efesia Diana, y si la gente empezaba a creer en Dios y deseaba a sus hijos ídolos, ¿qué iba a pasar? No iban a obtener dinero. Entonces la estrategia de Demetrio para alborotar a la multitud fue apelar al amor que la gente tiene al dinero y luego ocultar su codicia tras la máscara del patriotismo y la lealtad religiosa. La turba, la multitud, hermano, no distinguía los motivos egoístas de su desenfreno, pero en cambio se veían como héroes por el bien de su tierra y de sus creencias, supuestamente. Y a menudo Pablo buscó la ayuda de otros para cumplir con su trabajo. En esta ocasión, compañeros de viaje fueron Aristarco, el que lo acompañaría en otros viajes, también Gallo, que es mencionado en Romanos 16:23 y Primera de Corintios 1:14, y también Aristarco
El capítulo 20, versículos 3 y 4, y el capítulo 27, versículos 1 y 2 también nos lo menciona. Así que el capítulo 19, 30 vemos que Pablo quiso ir a sí mismo al teatro para hablar y defender a su compañero, pero los demás creyentes se lo impidieron por su seguridad. Estas no eran autoridades militares, pero sí gubernamentales, responsables del orden religioso y político de la región. Entonces el mensaje de Pablo llegó a todos los niveles de la sociedad, cruzó las barreras, hermanos, sociales y les permitió a Pablo también tener amigos en alta esfera. El populacho se convirtió en antijudío y anticristiano. Casi los judíos, quizás los judíos llevaron como orador a este Alejandro para que explicara que los judíos no tenían parte en la comunidad cristiana y aún más que no tenían que ver con el problema económico de los plateros. En el capítulo 19:38, un procónsul servía como magistrado civil o gobernador de una provincia romana. Entonces la ciudad de Éfeso estaba bajo el dominio del imperio romano y la responsabilidad principal de los líderes de la ciudad local era simplemente mantener la paz, perdón, y el orden. El alboroto en Éfeso convenció a Pablo que era hora de marcharse, pero eso también le mostró que la ley aún daba cierta protección a los cristianos al enfrentar la adoración de la diosa Diana, la religión idólatra, y más que era más grande así también en Asia. Entonces, podemos ver, hermanos, acá también le comparto un poquito de información de quién fue Aquila y Priscila. Aquila, Priscila, pues, equipo sobresaliente de esposo y esposa que ministró en lo que fue la iglesia primitiva. Se mantenían haciendo tiendas mientras servían a Cristo y eran amigos cercanos de Pablo. Explicaron a Apolos el mensaje completo de Cristo. ¿Qué aprendemos de sus vidas? Que las parejas pueden tener un ministerio eficaz, que el hogar es una herramienta valiosa para la evangelización y también que cada creyente necesita que lo instruyan bien en la fe, sin importar el papel que desempeña ese mismo en la iglesia. El dato general es dónde toma lugar, pues es procedente de Roma, se trasladaron a Corinto y luego a Éfeso. Ocupación, fabricantes de tiendas, y fueron contemporáneos el emperador Claudio, Pablo, Timoteo y también Apolos. Entonces, otra persona que vamos a mirar un poquito de su vida es Apolos. Apolo es un predicador dotado y persuasivo y un gran apologista en la iglesia primitiva. Así que para los que no saben, hermano, busco una información aquí un poquito detallada de lo que es un apologista. Prepárese para anotar algunos versículos que los puede leer luego con un poquito más de calma, pero sí vamos a leer uno. Apologista, hermano, lo que significa es participar en la apologética, que es una rama de la teología, pero esta rama de la teología, que la teología, ¿verdad?, estudio de la palabra de Dios, se enfoca en lo que es defender la fe. ¿Cómo defender la fe? Perfecciona a la persona su habilidad para defender la fe cristiana, presentando pruebas de la Biblia lógicas y fuentes también empíricas e intelectuales. Podemos ver, hermanos, que uno de los versículos que usan más los apologistas se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, donde dice esto la palabra de Dios. Si no, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, perdón, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, ahí está, hermanos. También es importante ver que una persona que podemos considerar un apologista, que era bastante hábil, era el apóstol Pablo. En Tesalónica dice, como acostumbraba fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, como dice Hechos 17 del 2 al 3. Entonces, poco después de eso, Pablo estaba en Atenas hablando en el Areópago con filósofos griegos, que es el mismo capítulo 17 del 22 al 24, y luego también defendió el evangelio ante reyes, instalándolos a que respondieran en Hechos 26 del 26 al 28. Así que, hermanos, podemos ver cuando dice esta parte de apólogo, pues de apologista, perdón, aquí hablando Apolos, también podemos ver esto con Pablo. Apolos también estuvo dispuesto a que lo enseñen, fue uno de los posibles candidatos del escritor desconocido de Hebreos. ¿Qué aprendemos de la vida de Apolos? Que la comunicación eficaz del evangelio incluye la entrega de un mensaje veraz con el poder de Dios, que una defensa verbal clara del evangelio puede ser un buen medio para animar a los creyentes y al mismo tiempo convencer a los incrédulos de lo que es la verdad. ¿Dónde toma lugar, verdad, el periodo de Apolo?
en Alejandría, en Egipto. Ocupaciones, él fue predicador, viajero y también apologista. Contemporáneos de Apolos, pues fueron Priscila, Aquila y también asimismo Pablo. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la enseñanza, por el recordatorio, Señor, que tenemos que comprometernos a ti, enfocarnos en ti, Señor, y no en la brujería, en el espiritismo, Señor, en la magia negra, en el vudú, en la santería, Padre, en el adivinar, Señor, en la adivinación, en la numerología, Padre, en las piedras, en los cristales, en los inciensos, en quemar fuego, Señor, en hacer sacrificios físicos, sino enfocarnos en ti, porque ya, Padre, tú lo hiciste todo en esa cruz. Y hacer o meternos en estos caminos, Señor, de estas cosas, lo que hacen es decir que tu muerte en esa cruz no fue suficiente. Guárdanos, cuídanos y guíanos de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos esto, mi Dios. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermano. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.